Hola, en este video vamos a continuar con la parte 2 de las 20 consultas SQL que todo analista de datos debería saber. En el anterior video, que si no lo has visto, te lo dejamos en la descripción, vimos el bloque 1 de funciones que básicamente nos permiten a nosotros hacer un análisis exploratorio y el bloque 2 de consultas que hacen referencia a funciones agregadas. Hoy vamos a culminar con el bloque 3 y bloque 4 que hacen referencia a funciones un poco más avanzadas. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Para comenzar tenemos el bloque 3, donde estaremos abordando consultas de filtrado avanzado y condicionales. Aquí tenemos el in, between, a los join como el inner join, left join, right join, tenemos el case y tenemos is null. Así que vamos a ver todas las consultas que hacen referencia a este bloque 3. Aquí tenemos la primera consulta que hace referencia al in. En este caso vamos a ver empleados en ventas o mercadeo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta consulta? Primero seleccionamos todas las columnas de la tabla de empleados donde el ID de departamento sea 10 o 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos buscando aquellos empleados que se encuentren en ambos departamentos, tanto en la parte de ventas como en la parte de mercadeo. Entonces, lo que hace in es simplificar los filtros múltiples sin utilizar tantas condiciones. Es decir, yo pudiera utilizar where ID departamento igual a 10 and ID departamento igual a 20. Pero claro, hace que se complejice más este filtrado. Por lo tanto, con el in lo que hacemos es simplificar. ¿Ok? No tenemos que crear varias condiciones. Y en este caso nos permite seleccionar un subconjunto específicos, ya sea regiones, categorías, estados o en este caso encontrar los empleados de varios departamentos. Por lo que si nosotros ejecutamos esta consulta, lo que va a generar es la fila de todos los empleados con su respectivo ID, su nombre, el ID de departamento y su salario. Pero fíjense algo, genera el ID del empleado que se encuentra en el departamento 10 y en el departamento 20, como se hace referencia acá. Y con esto hemos aprendido esta consulta con el in. Vamos a pasar a la siguiente. En este caso tenemos between. ¿Qué hace el between? Como bien lo dice su traducción al español, lo que va a hacer es buscar valores o filtrar valores entre un valor A y un valor B, o un valor X o un valor Y. ¿Ok? Eso es lo que significa básicamente el between. Y si se dan cuenta, lo que hacemos aquí nuevamente es seleccionar todas las columnas de la tabla pedidos donde la fecha pedido esté entre esta fecha 2024-0101 y 2024-1231. Esto lo que hace es básicamente facilitar el filtrado entre rangos. Especialmente lo utilizamos con fechas y con números. Y tengan en cuenta algo. El between es inclusivo. ¿Qué significa que sea inclusivo? Que va a encontrar valores o va a mostrar valores que se encuentren en esta fecha y también que se encuentren en esta fecha. Por lo tanto, vamos a ejecutar esta consulta para ver el resultado que obtenemos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos cada una de las columnas y nos encuentra aquellos pedidos que se encuentran básicamente entre este rango establecido. Tenemos el 22 de julio del 2024, el 15 de noviembre de 2024 y el 28 de diciembre del 2024. Entonces, ¿qué nos permite hacer between? Analizar periodos, precios o edades dentro de un intervalo definido. ¿Ok? Pasamos a la siguiente consulta donde vamos a ver el join, específicamente el inner join. ¿Qué es lo que hace el inner join? Recuerden que aquí podemos escribir inner join o podemos escribir el join. El join lo que hace es unir, conectar dos tablas. O bueno, también pudiésemos conectar más de una tabla, ¿no? Si hacemos varios joins. Pero en este caso lo que estamos haciendo es conectar la tabla pedidos con la tabla clientes. Y lo que hace es buscar los valores que se encuentran en ambas tablas. Eso es lo que hace el join o inner join. ¿Ok? Y es fundamental, es de una de los conceptos más básicos y más útiles que se usan cuando hablamos de SQL. La importancia, como lo comentamos, conecta tablas para construir pues, una vista integrada de datos. Y los usos que usualmente se le da
es para relacionar, por ejemplo, pedidos con clientes, ventas con productos o transacciones con usuarios. Recuerden que en SQL manejamos base de datos relacionales, por lo tanto, las tablas se relacionan entre sí y no siempre tenemos todos los valores en una misma tabla, sino que tenemos que irnos a otras para poder completar nuestro análisis. En este caso, nosotros vamos a ejecutar esta consulta y fíjense que solamente estamos pidiendo que traiga la tabla, la columna ID pedido de la tabla pedidos, nombre de la tabla clientes y monto de la tabla pedidos. ¿Por qué? Porque pedidos lo renombramos como P y clientes lo renombramos como C y por eso hacemos referencia entre P seguido el nombre de la columna, C y seguido el nombre de la columna de la respectiva tabla. Y fíjense que aquí lo que trae es todos los valores coincidentes de la tabla pedidos en la tabla clientes. Tenemos el ID de pedido, nombre y monto. Y con esto pasaremos a la siguiente consulta. A continuación tenemos el left join. En este caso, empleados con o sin departamento. ¿Cuál es la importancia del left join? Y es uno de los más utilizados. Permite analizar relaciones incluso cuando faltan datos en una tabla relacionada. ¿Qué significa esto? En la consulta anterior estábamos utilizando el inner join que conectaba valores coincidentes de una tabla A con la tabla P. En este caso, el left join lo que va a hacer es agarrar todos los valores de la tabla A, en este caso empleados, y los va a buscar o va a tratar de unir con su valor coincidente en departamentos. Si hay un empleado que no tiene departamentos, igual lo va a traer. Por lo tanto, el left join nos permite, como bien dice acá, encontrar valores que incluso le faltan datos en una tabla relacionada. Y uno de sus usos, por ejemplo, pudiera ser ver clientes sin pedidos o incluso ver empleados sin departamentos. Por lo tanto, nosotros vamos a ejecutar esta consulta y vamos a obtener un resultado, pues bueno, trae el nombre y el nombre del departamento, que es el nombre del empleado y el nombre del departamento. Fíjense que acá tenemos un empleado, Camila, Andrés, Carlos, Lucía, que sí tienen un departamento asignado, pero también tenemos a Eric Johnson, que no tiene un departamento asignado. Si nosotros hubiésemos utilizado un join, Eric no hubiese salido. ¿Por qué? Porque Eric no coincide con un valor en la tabla de departamentos. Y con esto habremos aprendido esta consulta, el left join específicamente. En la siguiente vamos a ver algo muy similar, pero con el right join, que en este caso es diferente. Fíjense que en la consulta anterior buscábamos valores coincidentes, todos los valores de la tabla A, en este caso empleados, que coincidan o no con la tabla de departamentos. En este caso es al revés. Vamos a agarrar todos los valores de la tabla de departamentos que coincidan o no con la tabla empleados. ¿Ok? Va de derecha a izquierda y bueno, el left join, valga la redundancia, va de izquierda a derecha. Vamos a ejecutar esta consulta y fíjense que tenemos algo como esto. Nos va a traer el nombre del departamento, como lo colocamos acá, y tenemos el nombre del empleado. Por lo tanto, tenemos aquí que estos departamentos, ventas, mercadeo, finanzas, ingeniería, tienen un empleado asignado, pero el departamento legal no tiene un empleado asignado. Por lo tanto, la importancia del right join es asegurar que no se pierdan registros de la tabla de la derecha en un análisis comparativo. Y uno de sus usos puede ser ver todos los departamentos, incluso aquellos que no tienen empleado. Y con esto pasaremos a la siguiente consulta. En este caso vamos a hablar del case. El case lo que nos permite hacer es crear condiciones lógicas. Como dice acá, añade una lógica condicional dentro de una consulta. ¿Qué significa esto? Aquí en este caso vamos a seleccionar de la tabla empleados el nombre y vamos a hacer una condición que dice lo siguiente: cuando el salario sea mayor a este número, entonces vas a colocar o vas a devolver el valor alta. Cuando el salario esté dentro de este valor y este valor, vas a colocar media. Y de lo contrario, cuando encuentres algo diferente a eso, vas a colocar la palabra baja. Y vas a terminar esta condición con el nombre de columna banda salarial. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutemos esta consulta, fíjense lo que va a generar. Básicamente una columna de nombre con las bandas salariales de los distintos empleados.
baja, media, alta, media, media. Eso es lo que hace el case. Entonces, ¿para qué lo usamos? Crear clasificaciones, etiquetar o incluso categorías personalizadas, como por ejemplo la que utilizamos actualmente. Esto no existe en nuestra base de datos, pero nosotros podemos ir ajustando estas categorías en función de la condición lógica que le pasemos a la consulta. Y con esto habremos aprendido a utilizar la condición case. Vamos a pasar a la última consulta de este bloque, que hace referencia al is null. Como lo dice su traducción al español, que sería es nulo, lo que hace es algo bastante simple. Seleccionamos en este caso todas las columnas de la tabla clientes donde el teléfono sea nulo, es decir, no haya ningún valor en la columna teléfono. Por lo tanto, lo que hace el is null es detectar datos faltantes o incompletos, ¿ok? Y el uso que se le da pues es para identificar errores, registros de valores vacíos o información que no haya sido ingresada. Recuerden que los nulos no necesariamente son valores incorrectos o erróneos, pero en algún caso o dependiendo del negocio sí pudiera hacerlo. Por eso es que es importante saber utilizar esta consulta para detectar esas incidencias. Y fíjense que acá tenemos a todos los valores, en este caso son 2 registros que el teléfono es nulo. Y con esto habremos terminado el bloque 3 de las funciones avanzadas, específicamente filtrado avanzado y condicionales. Finalmente daremos paso al último bloque de este video, el bloque 4, donde actualizaremos, borraremos y crearemos una subconsulta. A continuación vamos a revisar cada una de ellas. Fíjense que acá tenemos el update o lo que es actualizar. ¿Qué nos permite el update? Pues como dice la palabra, modificar registros existentes de manera controlada. Es decir, nosotros necesitamos eventualmente actualizar valores dentro de una tabla. En este caso, la tabla pedidos, vamos a colocar en la columna estado la palabra o la categoría enviado al ID de pedido 2002. ¿Ok? Nosotros cuando ejecutamos esto, lo que hacemos, esto lo que genera es un registro actualizado dentro de nuestra tabla de pedidos. Y si nosotros quisiéramos validar, lo que tendríamos que hacer es seleccionar todo aquí de nuestra tabla pedidos, con pedidos, where el ID de pedidos sea igual a 2002. Vamos a ejecutar esta consulta y esto nos debería traer el ID de pedido 2002 con el estado enviado. Entonces, ¿para qué se utiliza el update? Para corregir errores, actualizar estados o incluso normalizar información que se encuentre errónea y nosotros tenemos que colocarla de forma correcta. Pasaremos ahora a la siguiente consulta, donde veremos el delete. En este caso, el delete, como lo dice su traducción al español, nos permite borrar registros dentro de una tabla. En este caso, vamos a borrar registros dentro de la tabla datos prueba, donde el creado -el sea menor al 2022-0101. En este caso nosotros vamos a ejecutar y lo importante del delete es que debemos pasarle un where porque si no vamos a borrarnos todos los valores de una tabla y eso puede generar bastante conflicto. De hecho, fíjense, en este caso hemos borrado un solo registro se vio afectado por esta eliminación. Por lo tanto, recuerden, siempre cuando utilizamos el delete, incluso también con el update, debemos colocar un where para especificar en dónde se va a hacer esa modificación, actualización o en dónde se va a hacer ese borrado. Finalmente, vamos a ver la última consulta, que hace referencia a la subquery o subconsulta. En este caso, lo que hace una subconsulta, bien como dice el nombre, tenemos nosotros una consulta como la que está acá, select nombre from clientes, where ID clientes, in. Esto bien pudiera ser una consulta, pero como nosotros quizás no sabemos el ID de cliente con el que queremos trabajar, sino que sabemos una condición con la cual necesitamos trabajar, hacemos una subquery, que lo que hace es donde el ID de cliente esté dentro de, y creamos otra consulta, select ID clientes from pedidos where el monto sea mayor a 300. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer acá es traer todos los nombres de los clientes donde su ID o el ID de esos clientes sean aquellos donde sus pedidos hayan sido mayores a 300. Entonces, fíjense, lo que hace una subconsulta es permitirnos crear consultas dentro de otras para análisis mucho más complejo.
Y en este caso, por ejemplo, nos permite filtrar resultados basados en condiciones dinámicas o incluso cálculos previos que estemos realizando. Y con esto habremos dado fin a esta serie de videos donde estuvimos revisando 20 consultas SQL que todo analista de datos debería saber. Recuerden que este video se inspiró en un artículo de Medium donde se colocan una serie de consultas que todos los analistas de datos deberían saber y nosotros aprovechamos ese artículo no solamente para mostrártelo, sino que también explicarte su importancia y su uso. Así que si eres analista de datos o te interesa aprender estabilidad y aún no sabes SQL, te invitamos a seguirnos para que te formes con nosotros. Con esto nos vemos en una siguiente oportunidad.